Diferencias entre el catolicismo y la Biblia, parte uno. Lo que te voy a decir lo puedes comprobar en tu Biblia católica. Y de hecho, todas las Biblias son católicas. Todas las Biblias que tienen el Nuevo Testamento son católicas, porque todo el Nuevo Testamento surge de la Iglesia católica. Por ende, tu Biblia, que es de edición protestante, es católica, pero mutilada, porque le quitaron 7 libros que tenían el canon alejandrino. Hechos 11:26 se llama por primera vez cristianos a los creyentes. No se les llama católicos. Ok, empecemos por el principio. Sí, justamente ahí en ese versículo que mencionas, se les llama por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos, exactamente. Pero déjame decirte algo que a lo mejor y nunca te han enseñado, pero los primeros cristianos somos los católicos. Ahora, el adjetivo católico no es un nombre, es como bien dije, un adjetivo, así como el adjetivo grande, alto, pequeño, mediano, gordo, feo, eh, guapo, delgado, bonito, etcétera. Todos esos adjetivos que expresan una cualidad son adjetivos y no nombres. Al igual, la palabra católica que expresa una cualidad que es la universalidad de la Iglesia. Y fue precisamente en Antioquía donde se nos nombra por primera vez como cristianos a los seguidores de Cristo. Y después, en el año 107, el obispo de Antioquía, en una carta que hace hacia la gente que vivía en Esmirna, hace mención de este adjetivo que es católica para referirse a la iglesia. Y es de ahí de donde nace el adjetivo que tenemos. También tenemos adjetivos como apostólica, como santa, etcétera. Pero no nos llamamos católicos porque católico no es un nombre, es un adjetivo. Católicos creen que los obispos con el Papa a la cabeza gobiernan la Iglesia universal, pero la Biblia enseña que Cristo es la cabeza del cuerpo y Él gobierna la Iglesia como dice en Colosenses 1:18. De hecho, no, eso no enseña la iglesia. Y te invito a que si no conoces la iglesia, no hables de ella porque te ves muy ignorante. La iglesia enseña, al igual que la Biblia, que la cabeza del cuerpo de Jesucristo, que es la misma iglesia, es Jesucristo mismo. Por ende, la iglesia Exacto. no enseña eso que tú dices. La iglesia sí enseña, como bien dice la Biblia, que hay una jerarquía en la iglesia. La primera jerarquía que podemos ver que Jesucristo hace es al escoger de todos sus discípulos a 12, los cuales iban a ser sobre los cuales iba a fundar su iglesia Jesucristo. Exacto. La otra jerarquía, que es la mayor que podemos ver, es la que se le da a Pedro en Mateo 16:18, cuando Jesucristo le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Jesucristo mismo le cambia el nombre de Simón a Cefas, que es piedra o roca, porque tenía una misión para él. También más adelante en ese capítulo podemos ver cómo Jesucristo le dice, y a ti te daré las llaves del cielo. Y bueno, es que cuando Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, también le dice, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jesús da a todos los apóstoles el poder de atar y desatar, pero solamente y exclusivamente le da las llaves a Pedro. A Por tanto, Pedro. el poder de Pedro no es en sí el mismo o es compartido por el resto. En el reinado de Judá e Israel que vemos en el Antiguo Testamento y en los reinados antiguos, el rey tenía la máxima autoridad por ser el monarca, pero tenía a su servicio un conjunto de ministros a quien delegaba el poder de atar y desatar. Pero solo uno de ellos tenía la autoridad total subordinada de la del rey sobre los asuntos del palacio y del reino. Este era llamado el mayordomo y era el que recibía las llaves de manos del rey. Ejemplo lo podemos ver con José, el hijo de Jacob,
que llegó a ser mayordomo en casa del faraón en Génesis 39:4. Y también otro pasaje que podemos ver que nos muestra la autoridad que tenía el mayordomo, o sea, el que recibía las llaves, lo vemos en el oráculo que el profeta Isaías hace sobre Ellaquín, en el versículo 20, del 20 al 25 del capítulo 22 de Isaías. Es por eso que el sucesor de Pedro, o sea, el obispo de Roma, el Papa, es la cabeza visible de la Iglesia. Exacto. Católicos creen que Dios ha confiado la revelación a los obispos, pero la Biblia enseña que Dios ha confiado la revelación a todos sus santos, o sea, a nosotros, como dice Judas verso 3. Y de hecho, Jesucristo sí le confía a sus apóstoles la revelación. Es más, por eso les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El versículo que tú das no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Por otra parte, los primeros obispos fueron los apóstoles a los cuales se les confió la revelación. Y una revelación que no estaba escrita. Es más, Jesucristo nunca mandó a escribir nada. Después, ellos, que eran los miembros y la jerarquía de la iglesia, decidieron escribir tanto cartas como los evangelios. Y después la misma iglesia, en el siglo IV, decide unir estos libros y proclamarlos como palabra de Dios. Es por eso que hoy, tanto tú como yo, creemos que esos libros son inspirados por Dios y son palabra de Dios. Los católicos creen que el Papa es infalible en su enseñanza, pero la Biblia enseña que solo Dios es infalible, como dice Números 23:19 y Hechos 17:11. Te doy el consejo que te di al inicio. Si no sabes de la iglesia, no hables. Si no entiendes lo que la iglesia enseña, no hables, porque estás mal informando a los que te siguen. Ahora, bien, si existe el dogma de la infalibilidad papal, ese dogma no recae sobre el Papa, recae precisamente sobre el Espíritu Santo. Y exactamente por esos versículos que tú mencionas, sabemos que el Papa en documentos ex cátedra, en lo que tiene que ver con fe y moral, es infalible, porque no es él el que está hablando, sino el Espíritu Santo que le fue entregado a la iglesia y que ha sido traspasado este poder del Espíritu Santo por la imposición de manos, como lo vemos en la misma Biblia, de generación en generación a los sucesores de los apóstoles, a los que sucedían a los apóstoles, para seguir con esta unidad y con esta inspiración divina dentro de la iglesia. Los católicos creen que al igual que la Biblia, la tradición también es palabra de Dios, pero la misma Biblia enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios, como dice Juan 10:35, segunda de Timoteo 3:16 y 17, segunda de Pedro 1:20 y 21 y Marcos 7 del 1 al 13. Empecemos por el final. Ninguno de esos versículos que tú mencionas hablan sobre la Biblia, sino que cuando mencionan las Escrituras, hacen referencia únicamente al Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que se conocían en ese entonces. Porque una, Jesucristo nunca mandó escribir nada, y dos, ellos no sabían que eso que estaban escribiendo iba a convertirse en la Biblia, o en lo que ahora conocemos gracias a la Iglesia Católica como palabra de Dios. Y sí, la tradición también es palabra de Dios porque precisamente fue tradición oral como se fue expresando todo lo que hoy conocemos, y después de la tradición oral se convirtió en tradición escrita, y la Iglesia misma, el magisterio, lo proclama como palabra de Dios. La tradición escrita, que es la Biblia, nace de la tradición oral y es proclamada por el magisterio. Por tanto, sí es palabra de Dios la tradición. Además de que la Biblia también es tradición. Verdadera cátedra que le dio nuestro hermano Paco Serrano a nuestro hermano protestante, a nuestro hermano separado, ¿verdad? Porque ellos creen solo en la Biblia. Solo en la Biblia. Y siempre nos dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque ellos creen que eso es palabra de Dios. O sea, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento juntos, eso es palabra de Dios. Y ellos lo creen. Pero ¿quién fue el que dijo que era palabra de Dios? Ya unido con el Nuevo Testamento. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que reunió
todas las cartas del Nuevo Testamento, la carta de los romanos, la carta de los filipenses, la carta de los tesalonicenses. ¿Quién fue el que la reunió y dijo, esta sí, esta no, esta sí, esta no? Bueno, todos estos sí. Y los unió con el Antiguo Testamento y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Quién lo dijo? Nunca se han preguntado eso. Que bueno, y aquí ya lo hemos explicado muchas veces y lo hemos dicho, quien lo dijo fue un católico, fue un papa todavía. Fue San Dámaso I, santo también. San Dámaso I fue el que reunió todas las cartas y el que dijo, esta sí, esta no, y esto es palabra de Dios. Él fue el que lo dijo. ¿Quién fue el que lo hizo? Un católico. Y entonces yo digo es esto. Si ellos dicen que el Papa es el anticristo, si la Iglesia Católica, como dicen, que es la gran ramera, que aquí, que allá, entonces, ¿por qué creen que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Por qué creen? Porque quien lo dijo fue alguien que tenía una gran que tenía una gran autoridad, y ese fue un Papa. Y fue un papa católico. En todo caso, sería que ellos vinieran e hicieran su propia Biblia, pero la Biblia es católica. Primero fue la iglesia y de la iglesia salió la Biblia. Cuando Jesús no mandó a que vayan y escriban lo que yo les he dicho y eso, entréguenselo a todos y hagan Biblias. No, eso no dijo Dios. Vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. Y así empezaron, bueno, entonces vinieron los evangelistas y empezaron a escribir eso, lo que venían oyendo y lo que venían viendo. Y ya eso después la Iglesia Católica dijo, bueno, vamos a ponerlo y lo vamos a dejar en escrito. Y eso es lo que ahora conocemos nosotros con la Biblia, que se unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y ya juntos formaron la Biblia que hoy tenemos, que son 73 libros, que nuestros hermanos separados le quitaron unos libros, ¿verdad? Entonces, siempre yo creo que nuestros hermanos separados tienen una gran soberbia en el sentido de que ellos no quieren aceptar su derrota. No quieren aceptar que ellos no son la iglesia de Cristo. Y por más que saquen detalles siempre, la verdad siempre sale a luz. Y yo le agradezco mucho a nuestro hermano Paco Serrano. A su corta edad, se puede decir, muy joven. Todo lo que sabe y todo cátedras que les da a nuestros hermanos separados y tastas, con capítulos y con versículos. La iglesia es una. Y esto quiero que se lo quede, que todos se lo deberían de aprender. Todos se lo deberían de aprender y tenerlo en mente. La iglesia es una porque es un solo cuerpo espiritual. Jesús, Cristo, que es nuestra cabeza, y nosotros que somos el cuerpo místico de Él. Una. Porque es una. Ahora ellos tienen, está la Pentecostal, está la Adventista, están los Testigos de Jehová, ¿cuántas denominaciones? Y todos los días surgen otras. Que si me dicen que ellos son la verdadera, díganme en cuál, porque hay muchas. En cambio la Iglesia Católica, como les he repetido muchas veces, por decirles hoy, día domingo, se celebra cierta misa. La misa se lee el Evangelio, unos salmos y otras escrituras del Antiguo Testamento. Entonces todos, en todo el mundo, todos, la Iglesia Católica, Apostólica, todos, allá tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en Europa, como aquí, entonces todos dicen ese mismo, se lee ese mismo Evangelio, se leen esos mismos salmos, se lee lo mismo, en todas las iglesias, el mismo. Ahora ellos, hoy, unos predican de otra cosa, otros predican que hay que dar el dinero, otros predican que otra cosa, y ellos predican cada quien lo que se les da la gana y a como ellos lo entienden, no como verdaderamente Jesucristo quiere que lo sepamos. Entonces por eso es una, porque Jesucristo, nuestro Señor, quiere una sola fe, un solo bautismo, un solo rebaño, un solo pastor, no 1000 pastores. Que ellos ni entre ellos entienden. Una, porque es un solo cuerpo espiritual, Jesús Cristo, que es nuestra cabeza, y nosotros somos el cuerpo místico de Él. Santa, porque quien la fundó es fuente y manantial de toda santidad, que es Jesucristo. Él es el santo de los santos. Católica, una santa católica, o katoliki en griego, que quiere decir universal, que es para todos.
No se excluye a nadie, pero todos tienen que acatar las normas y pues las creencias que se tienen, que se vienen enseñando desde los tiempos de los apóstoles. Y apostólica porque por sucesión y por imposición de manos, desde los tiempos de los apóstoles, ahora tenemos a los sacerdotes que tenemos ahora y a los obispos y al papa, ¿verdad? Por imposición de manos, por eso la sucesión apostólica, los únicos, la única iglesia que tiene sucesión apostólica. ¿Qué pasa con nuestros hermanos separados? Que cuando el pastor viene, pues ya no está, ahí se acaba. Dejarán a otros familiares, pero ellos no vienen desde el tiempo de Jesucristo, a como lo tenemos nosotros. Que desde que Jesucristo le entregó las llaves a Pedro, de ahí Pedro, después de que murió Pedro, y así fueron imponiendo manos, y esa fue la sucesión apostólica. Y el primer papa, por eso decimos que el primer papa fue Pedro. Y luego los demás, que ahorita van más de 260 y algo, no me recuerdo ahorita bien el número, pero más de 260 y algo. Papas, desde Pedro hasta ahora. Y lo tenemos la historia. Por eso dígame, si ellos son la iglesia de Cristo, ¿por qué no tienen la tumba de Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de los santos? ¿Por qué no tienen los clavos? ¿Por qué no tienen la corona de espinas? La tiene la iglesia católica, porque esa es la iglesia de Cristo. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.